Fisiología cardiovascular, bases biofísicas, hemodinámica. El estudio de las bases físicas de los procesos fisiológicos es esencial para la comprensión de dichos procesos, tanto en condiciones normales como patológicas. La función de la circulación es satisfacer las necesidades de los tejidos, es decir, el transporte de gases como el oxígeno o el dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, sustancias de desecho y, en general, mantener la homeostasia en todos los líquidos extracelulares. La sangre recorre todo el organismo mediante un sistema de vasos por los cuales circula dependiente de una o más bombas. La bomba o corazón basa su funcionamiento en la capacidad del músculo para contraerse o acortarse. ¿Qué es la hemodinámica? Para comprender adecuadamente el funcionamiento general del sistema circulatorio, es indispensable conocer la física que subyace al comportamiento del flujo sanguíneo en las arterias, capilares, venas y la relación entre presión y flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo se define como la cantidad de sangre que se mueve a través de un área corporal o del sistema circulatorio general en un tiempo determinado. El flujo total lo determina el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre bombeada por el corazón por minuto. El flujo sanguíneo a través de un área determinada puede variar drásticamente en diferentes momentos. Los vasos sanguíneos se contraen y se dilatan para regular el flujo local de la sangre, en respuesta a las necesidades tisulares inmediatas. Para que el gasto cardíaco se mantenga constante, el flujo sanguíneo debe incrementarse en unas regiones y disminuir en otras al mismo tiempo. La presión sanguínea es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Debido a la actividad cardíaca, la presión es máxima en el corazón. En las arterias la presión cae a medida que la distancia respecto del corazón aumenta, debido al efecto de la resistencia periférica. Este gradiente de presión impulsa la sangre desde el corazón a través del sistema circulatorio y vuelta al corazón. La resistencia periférica es la oposición al flujo sanguíneo, como resultado de la fricción desarrollada a medida que la sangre fluye a través de los vasos. Tres factores afectan fundamentalmente a la resistencia: la viscosidad de la sangre, el diámetro del vaso y su longitud. La viscosidad de la sangre depende de la presencia de proteínas y de los elementos formes del plasma, como las células sanguíneas. A medida que aumenta la viscosidad, disminuye la tasa de flujo sanguíneo. En ciertas condiciones, la viscosidad puede cambiar por el aumento del número de células sanguíneas o la disminución de las mismas, o bien por alteraciones en las proteínas plasmáticas, deshidratación, etc. La modificación del diámetro de los vasos es el principal método de control del flujo sanguíneo. Esto se puede llevar a cabo gracias a las propiedades de los mismos, pues sus paredes poseen músculo liso y fibras elásticas. Por último, la longitud del vaso, aunque no se altera en condiciones físicas normales, también influye en el flujo sanguíneo, y cualquier aumento de su longitud se traduce en una disminución del flujo. El objetivo general de este vídeo es ayudar a la comprensión de las bases físicas que sustentan el flujo sanguíneo a través de los vasos con la ayuda de un modelo hemodinámico. Modelo de vaso sanguíneo. El papel del vaso sanguíneo será desempeñado por un tubo de vidrio transparente de 143 centímetros de longitud y 6 milímetros de diámetro interior aproximadamente. La caída de presión entre los extremos del tubo se mide mediante un transductor piezoresistivo. Este dispositivo posee en su interior una membrana que se deforma bajo la acción de la diferencia de presión entre los extremos del tubo. En respuesta a la deformación, el transductor genera una señal de tensión eléctrica que se registra mediante un sistema de adquisición de datos conectado a un ordenador personal, donde se convierte la tensión de entrada en unidades de presión. El gasto que circula por el tubo de vidrio se controla mediante una válvula de control y se mide mediante una microturbina conectada también al sistema de adquisición de datos. Caracterización del flujo laminar y turbulento.
número de Reynolds crítico. Comenzamos trabajando con el gasto más bajo posible que permite la microturbina, con un valor aproximado de 0,2 litros por minuto. Comprobamos visualmente el carácter laminar del flujo mediante la inyección de un colorante. En el régimen de flujo laminar, cada elemento de fluido mantiene su identidad a medida que es arrastrado por el flujo sin mezclarse con los elementos vecinos. Por tanto, la traza dejada por el colorante inyectado es observable. Incrementamos progresivamente el gasto hasta observar la transición al régimen de flujo turbulento, momento en el que el marcador se mezcla completamente con el resto del fluido. Este momento nos define el gasto crítico. A partir del gasto crítico obtenido, y teniendo en cuenta el diámetro del vaso, la viscosidad del fluido y su densidad, determinamos el valor del número de Reynolds crítico. El número de Reynolds es un número adimensional que señala la transición entre el flujo laminar y turbulento. En un tubo cilíndrico, dicha transición ocurre para un valor aproximado de 2000. Comportamiento de la sangre en un vaso. Ley de Poiseuille. Resistencia vascular. El flujo laminar de un fluido a través de un vaso cilíndrico está gobernado por la ley de Poiseuille, cuya validez experimental comprobaremos seguidamente. Registramos para ello la caída de presión en el tubo para diferentes gastos. La ley de Poiseuille predice un aumento lineal de la caída de presión con el gasto. La resistencia vascular puede determinarse como la pendiente de la caída de presión en función del gasto. En este experimento, observamos cómo los datos obtenidos siguen la ley de Poiseuille, hasta un gasto aproximado de 0,5 litros por minuto. Para gastos superiores, la relación entre el caudal y la caída de presión deja de ser lineal. Este hecho señala que la transición entre los regímenes de flujo laminar y turbulento tienen lugar para un gasto crítico de 0,5 litros por minuto. El gasto crítico así obtenido es similar al determinado mediante la inyección de colorante y se corresponde con un número de Reynolds crítico próximo a 2000. Estrechamiento de un vaso arterial. Validez experimental de la ley de Bernoulli. Como segundo objetivo específico e ilustración del fenómeno de vasoconstricción-vasodilatación, veremos a continuación la correlación entre gasto y presión en el estrechamiento de un vaso gobernada por la ecuación de Bernoulli. El papel de vaso lo desempeñará un tubo de vidrio de 5 milímetros de diámetro interior que se estrecha en su parte central hasta reducir su diámetro a 2,2 milímetros aproximadamente. El gasto que circula por el conducto se mide mediante un rotámetro dispuesto en serie con la tubería que transporta el fluido. El gasto circulante queda indicado por la altura que alcanza una bolita alojada en el interior de un tubo graduado y por el que pasa el fluido. La caída de presión debida al estrechamiento se mide con otro transductor piezoresistivo. Registramos seguidamente la caída de presión para distintos valores del gasto, siempre dentro del régimen laminar. Resultados. En un estrechamiento, la caída de presión es proporcional al cuadrado del gasto, como se deduce de la ecuación de Bernoulli. Por tanto, en una vasoconstricción, la presión cae al aumentar el caudal mucho más rápidamente que en un tubo sin constricción, donde la caída de presión es lineal con el gasto. Resistencia de una asociación de vasos. El tercer objetivo establecido es la correlación entre gasto y presión en la ramificación de una arteria y la verificación de la ley de asociación de las resistencias vasculares en la ramificación. En este ejercicio práctico, investigamos la caída de presión que surge en la ramificación de un vaso y la distribución de los gastos en cada rama, evaluando la resistencia total de la asociación en paralelo resultante. Los tres vasos que surgen de la ramificación tienen un mismo diámetro interior, 2 milímetros aproximadamente, pero longitudes diferentes, 162, 232 y 322 centímetros. El caudal en cada rama
se mide mediante rotámetros instalados en serie con cada vaso, lo que introduce una cierta resistencia local que habrá de tenerse en cuenta. La caída de presión entre la entrada y la salida de la bifurcación se mide con un transductor piezoresistivo. Comenzando con el gasto mayor compatible con el régimen laminar, se registran los valores experimentales de la caída de presión entre los extremos de la bifurcación y los gastos que circulan en cada una de las 3 ramas, repitiendo las medidas para gastos progresivamente menores. Resultados. Evaluamos seguidamente la resistencia de cada rama, según la ley de Poiseuille, y teniendo en cuenta que la resistencia local del caudalímetro se encuentra asociada en serie. Las pendientes de cada recta de regresión representan los valores de resistencia experimental en cada rama. Así, el tubo de mayor longitud presenta una mayor pendiente y por tanto mayor resistencia, ya que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del tubo. Por el contrario, la pendiente del tubo más corto es la menor, indicando que es el que presenta una menor resistencia al flujo. La asociación de los capilares en paralelo obliga a que la inversa de la resistencia total de la asociación sea la suma de las inversas de las resistencias de los capilares. En consecuencia, la resistencia total del sistema es mucho menor que la resistencia de cada uno de los vasos por separado. Esta disposición resulta muy ventajosa fisiológicamente, ya que al tener los lechos capilares una resistencia total baja, pueden irrigarse fácilmente. Si los capilares se asociaran en serie, la resistencia total del lecho vascular sería tan alta que no se produciría la irrigación de los mismos. Estenosis crítica. Como cuarto objetivo, vamos a ver el efecto de una estenosis crítica en una arteria y observar la respuesta del sistema ante dicho fenómeno. Mediante un modelo hemodinámico, estudiaremos las consecuencias de la estenosis de una arteria sobre el riego de las arteriolas que parten de ella. El papel de la arteria lo desempeñará un tubo de goma de 5 milímetros de diámetro interior y la estenosis se simulará mediante una pinza de tornillo que reduce la sección del conducto. En la tabla se muestra la reducción aproximada de la sección del tubo de goma para distintas vueltas de tornillo. Para la ejecución de este ejercicio, abriremos la válvula de control y estableceremos un gasto inicial que se mide mediante el caudalímetro. Seguidamente, registramos la caída de presión en la asociación en paralelo y el gasto total circulante reduciendo progresivamente la sección del tubo de goma hasta observar la aparición de la estenosis crítica. Resultados. En la gráfica obtenida, podemos observar que reducciones de la sección de la arteria entre el 0% y el 80% no se traducen en cambios significativos del flujo en la red de capilares. Sin embargo, a partir del 80%, la reducción de la sección en la arteria de entrada provoca una disminución importante del gasto que atraviesa la red de capilares. Solo cuando la resistencia local, provocada por el estrechamiento en el vaso arterial, es comparable a la resistencia total de la red de capilares, observamos una disminución de la irrigación de los capilares. En muchos casos, la estenosis arterial es producida por la acumulación de placas de ateroma en el interior del vaso, lo que disminuye la luz del mismo. Existen distintas técnicas que permiten recuperar estos vasos. Una de ellas consiste en introducir un catéter con un globo que se hincha posteriormente en la arteria afectada, dilatándola. Para mantener dilatada la arteria y recuperar la luz del vaso, se coloca un stent. Los stents son dispositivos metálicos de diferentes diseños que se introducen en las arterias coronarias y actúan apuntalando su pared. Con esta operación se consigue recuperar de nuevo un flujo sanguíneo normal en estos vasos.